El libro que yo escogí leer en esta segunda actividad fue el de Steve Jobs. No cabe mencionar que porque así fue una persona bastante mencionada en la industria tecnológica, sino que también porque fue una persona que realmente hizo muchas innovaciones en esta industria y fue una de las personas que influenció mucho en otras industrias a poder implementar más la innovación, el emprendimiento y no tanto tener miedo de crear nuevas ideas. Aquí tengo algunos apuntes que hice del libro que son datos interesantes. El primer dato interesante, bueno, no es interesante, sino que importante, es de que él nació en California en 1955. Él nunca fue a la universidad, bueno, de hecho sí fue, pero nunca la terminó. De hecho era una persona bastante necia, con un temperamento bastante variable. Desde los 12 años a él le había empezado a gustar la computadora y desde ese entonces se descubrió que ese era su amor. Una de las cosas que me pareció bastante interesantes del libro, que él no fue una persona que hubiera nacido en una cuna de oro, porque de hecho él era adoptado y la familia por la cual fue adoptado no era una familia bastante como muy estable económicamente. Él se empezó a dar cuenta de esto y él empezó a trabajar. Fue primero técnico en Atari y ayudó a hacer un breakout, creo que es, en el mismo juego. Otra de las cosas que me llamó la atención fue que no importase que él no haya terminado la universidad, sino que él siguió su sueño y no solamente su sueño, sino que creyó en él y siguió emprendiendo lo que él tenía en mente. En 1976 él creó Apple Computer Company, en la cual la primera idea fue rechazada por HP porque les pareció una idea no tan viable y no tan rentable. Igualmente él siguió con esto y a lo largo de 10 años en adelante él tuvo una empresa con más de 4,000 empleados y a sus 27 años era el hombre más millonario, el joven más millonario de Estados Unidos en la industria tecnológica. Y esto es bastante pues conjugable o se puede como que adherir bastante a los temas que hemos visto en la clase por el mismo hecho del emprendimiento que él ha tenido. Otra de las cosas es de que él compró Pixar, que es una parte de Walt Disney, que también tiene que ver con la industria tecnológica, pero es otro tipo de enfoque a comparación de lo que él tiene. Una de las cosas que a mí me gustaron bastante del libro fue que hablaron no solamente de lo bueno que él era, sino que también del temperamento que él tenía y de sus errores. Y no cabe mencionar de que las personas no somos perfectas y de que todos tenemos la oportunidad de hacer algo si es que realmente creemos en ello. Me llamó también la atención acerca del tema de la innovación, porque él tal vez había visto la necesidad, él pudo, o tal vez, o sea, sí vio las necesidades dentro del mismo ámbito en el que él se movía, pero también vio más allá de lo que el comprador veía, porque él hizo cosas que tal vez nosotros no necesitábamos, sino que él mismo creó la necesidad en nosotros de necesitar este tipo de cosas que él creó, como el iPod, el iPad, el iPhone, y posiblemente él no fue el creador como la mente maestra de esto, sino que fueron como anexos, fueron personas anexas también le ayudaron, pero también por el simple hecho de haber visto él la necesidad o no, la verdad es que no vio la necesidad, sino que creó una necesidad en el público, en el mercado meta. Eso hizo de que sus productos se valoraran más de los que tal vez Microsoft tenía en ese tiempo, o HP, o posiblemente Tata, porque son cosas que tal vez ellos no vieron y ellos se enfocaron más en lo que necesita el mercado y no tanto en lo que más allá o en lo que ellos como más pedían, ¿verdad? Otra de las cosas es de que pudo conjugar muchas empresas y no solo tenía un proyecto fijo, sino que él estaba en constante movimiento en decir, bueno, ya dejé un proyecto, yo lo voy a... obviamente no lo dejaba a medias, pero tal vez lo dejaba estable un rato y seguía con otro proyecto y seguía con otro proyecto. También hizo mucho, tuvo proyectos con Pepsi, tuvo proyectos obviamente con Pixar, lo compró. La verdad es de que esto ayudó a que su mente trabajara más aún,
con respecto a todo lo que había hecho en Apple. Otra de las cosas es de que él creó iTunes, la cual ahora es, o sea, uno no puede vivir sin eso prácticamente, porque ahora baja música y él no solamente, como había mencionado al principio, que él no solamente influyó en la parte tecnológica, sino que influyó en muchas otras industrias, como por ejemplo en la música con iTunes, o también con los iPhone o con los iPod, que obviamente nadie pensaba en tener en algún momento, porque él mismo creó esa necesidad en nosotros. Y yo creo que esto se ve ligado a la clase por lo que habíamos hablado a principio de año de entrepreneurship, que son las personas, realmente en él se miraba un emprendedor por lo mismo de que él no importase que no le dijeran que no muchas veces, porque la verdad es que por sí mismo ser, el mismo hecho de ser un ser humano, él cometió muchos errores a lo largo del camino, y también por el mismo hecho de no tener como estudios completos. Entonces a él le costó bastante, y me agradó el hecho de que no importase que eso hubiera pasado, igualmente él seguía viendo para adelante y viendo para adelante. Al final murió de cáncer, murió el año pasado, y me pareció bastante interesante. Yo creo que me dejó un buen mensaje, tal vez no un mensaje de parte de él, sino que un mensaje de parte de sus acciones y de parte de sus proyectos, porque fueron bastante interesantes, y creo que él ha sido de los mayores magnates que hemos tenido en el mundo, no solo con las empresas tecnológicas, sino que en general, porque él enseña y enseñó mucho acerca de emprender los sueños, porque no es necesario estar dormido para soñar.